Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y lamentablemente nosotros se lo habíamos señalado algunas semanas, habían otras regiones, primero otros países que estaban con la gripe aviar, luego otras regiones y finalmente se confirmó el fin de semana el primer caso acá en la región del Biobío de la H5N1 y esto ha implicado que hay por supuesto también distintos protocolos que se activaron de parte de las autoridades, también coordinaciones para prevenir y mitigar también el impacto de esta gripe y además se declaró emergencia zoosanitaria. ¿Cuál es el problema? Uno tiene como un déjà vu con este tema porque el 2023 la verdad es que la afectación acá en la región del Biobío fue bastante importante, sobre todo también en planteles de la comuna de Florida. Hubo un efecto también económico importante, el impacto también el precio de los huevos, cierre también ahí de algunos planteles, así que la verdad es que esperamos que en esta oportunidad entonces esta gripe no tenga este gran impacto. Para conversar acerca de lo que se viene, cuáles son los protocolos que se están también aplicando a esta materia, estamos en contacto con el jefe de campaña regional de influenza aviar del SAC, César Escobar, a quien agradecemos estar en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, a usted por supuesto, porque hay muchas dudas con respecto a esta gripe y yo creo que también temores, porque da también rememoranza a lo que ocurrió acá en la zona del 2023, donde, bueno, la comuna de Florida fue una de las grandes afectadas. César, hablemos un poco respecto también a lo que es, partiendo también por esta influenza aviar, obviamente que afecta la forma también de transmisión mucho más rápida, lamentablemente, es entre las aves silvestres. Sí, bueno, mira, el virus de la influenza aviar es un virus digamos que tiene una alta patogenicidad y también es muy contagioso. Afecta por igual a las aves silvestres y a las aves domésticas. Sin embargo, las aves silvestres son portadoras del virus y son las que de alguna manera lo trasladan a los establecimientos donde existen aves domésticas como gallinas, patos, gansos, etcétera. César, en ese aspecto, en 2023 cuando tuvimos la experiencia, Leslie lo decía, claro, Sí. se hablaba mucho, por ejemplo, ya de las aves de traspatio, que hoy día también son un foco importante. Hoy día se detectó a través de un cisne de cuello negro en el humedal Arauco, pero claro, muchas veces la afectación viene porque las aves migran. Entonces, por lo tanto, claro, vienen con algunos virus y comienza justamente esta gripe a extenderse por otras zonas. Me imagino que ustedes también pendientes de esa situación que es más bien externa, porque la migración de las aves es algo que no se puede detener finalmente. Sí, claro. Bueno, el hemisferio norte, en este caso Canadá y Estados Unidos, son países que están con influenza aviar desde hace muchísimos años, desde a partir de aproximadamente el año 2022, no han mantenido casos en forma activa de manera muy frecuente. Eso mismo hace de que las aves migratorias del hemisferio norte, cuando llegan a nuestro país, traigan este virus a nuestro territorio. ¿Ya? El año 2023 había una progresión de norte a sur de la aparición de casos que coincidía claramente con la migración de las aves en el hemisferio norte. Es por ello que, bueno, estas aves migratorias, ¿cierto?, que son reservorios del virus, ¿ya?, pueden digamos, verse afectadas por el virus, como también simplemente ser portadoras sanas, ¿ya?, y llegar a nuestro país y ser fuente de transmisión. ¿Cómo pasa esto? El virus se mantiene, el virus, digamos, es eliminado al medio a través de las secreciones nasales, oculares, pero también a través de las deyecciones de las aves. Por lo tanto, de esa manera contaminan el ambiente. Y al estar en contacto con aves domésticas, por ejemplo, en un cuerpo de agua, estas aves domésticas pueden infectarse y finalmente, como en el caso de los patos, por ejemplo, llegar, ¿cierto?, hasta un gallinero de traspatio y contagiar al resto de las aves que se ubican en ese lugar. Como la migración de las aves es algo que, tal como usted señala, no puede ser controlada, lo que nosotros hacemos es que en la medida que empiezan a llegar aves migratorias, realizamos una vigilancia importante en los lugares en donde estas aves migratorias llegan, básicamente para detectar animales que puedan presentar sintomatología y realizar el muestreo pertinente, así como también
identificar animales o mortalidad de aves silvestres para poder tomar las muestras necesarias y hacer el envío de la información hasta el laboratorio pecuario de la Aguirre en Santiago. Ahí, César, bueno, en esa línea ya lamentablemente tenemos la experiencia compleja que se vivió el 2023. Hoy día, ¿cómo entonces también se ha estado trabajando con quienes tienen aves de traspatio? Porque más allá de que hoy día tenemos un caso confirmado acá en la región del Biobío y también tenemos presencia de esta gripe en otras regiones del país, pero también fuera de este periodo ustedes como SAC también han realizado un trabajo de seguimiento, de estar en contacto también con quienes son dueños de este tipo de aves en sectores rurales. Entonces, ¿qué trabajo hoy día o qué experiencia también se ha tomado de lo que pasó el 2023? Bueno, hay que, tener claro de que que esta es una enfermedad que no tiene cura, no tiene tratamiento, ¿ya? Y tampoco en Chile existe vacuna. Por ende, lo que se debe hacer es prevenir que la ave se infecte. Y para ello, la implementación de medidas de bioseguridad es la clave. ¿Ya? Desde el año 2023, el SAC implementó una normativa específica de bioseguridad que nosotros hemos tratado de transmitir a los establecimientos de traspatio, así como también a los establecimientos comerciales. Se han hecho, una serie de material divulgativo, aplicación de pautas de bioseguridad en establecimientos de traspatio. Nosotros durante el año 2023-2024 aplicamos alrededor de 1.400 pautas para evaluar la bioseguridad y explicar a las personas cuáles eran las brechas de bioseguridad o los quiebres de bioseguridad que se producían y que eran, por lo tanto, una posibilidad de que sus aves se pudiesen infectar con este virus si es que tenían contacto con aves. Charlas de difusión en todas las comunas de la región en los últimos años, así como también material divulgativo en nuestras redes sociales, ¿ya? Y también en la página web del SAC. En ese aspecto, me imagino que las personas tienen, cuando se les entregan estos materiales, sobre todo a las personas que quizás están en sectores rurales, muchas veces la principal inquietud es si bien puedo tomar algunas medidas, de repente si uno hace el símil con cuando uno se contagia de un resfrío común en los seres humanos, a veces uno no sabe qué es lo que hizo para poder contagiarse, si es que estuvo con alguien, si es que efectivamente a lo mejor tomó algo y eso tenía justamente el virus, y me imagino que también en el caso de las aves, yo no sé si tiene una comparación porque a veces, no sé, hace algunos días Leslie estaba resfriada y hemos compartido espacios muy pequeños y yo no me resfrié. Me imagino que a lo mejor porque mis defensas están buenas. ¿Esa lógica funciona en el mundo de las aves? Sí, claro, existen aves que son más susceptibles al virus y otras que son mucho más sensibles. En general, los patos son bastante resistentes al virus de la influenza aviar. En cambio, las gallinas son muy sensibles y se provoca una alta mortalidad. Pero claramente, la implementación de algunas medidas básicas de bioseguridad es importante. Así, yo estoy ubicado cerca de un cuerpo de agua y tengo aves que van a ese cuerpo de agua como patos, qué sé yo. ¿Ya? Es importante, obviamente, que las personas tomen medidas de bioseguridad que ojalá impidan el contacto indirecto con este virus. Que utilicen, por ejemplo, un calzado especial para ingresar al gallinero, además que utilicen guantes, que mantengan a resguardo el alimento y el agua que le dan a sus gallinas, de modo que no se transforme esto en una fuente de transmisión de la enfermedad. Evitar el contacto con las aves silvestres residentes como aves silvestres migratorias. ¿Ya? Si yo dejo alimento, comida, para las gallinas, sin tapar, sin resguardo, las aves silvestres van a venir, van a comer, van a ensuciar ese alimento que finalmente después las gallinas se lo van a comer y pueden, por lo tanto, contagiarse. Entonces, claro, existen además de las susceptibilidades particulares, también, algunas medidas que debemos aplicar.
Ahí, César, bueno, usted ha dicho que obviamente este virus tiene una alta patogenicidad. ¿Esto significa que cuando un ave se contagia, está como sentenciada o tiene posibilidad de recuperación? No, no hay ninguna posibilidad de recuperación. Digamos, las bueno, en Chile primero, o sea, tenemos que partir por lo básico. Nosotros somos un país que hasta antes de los primeros focos estábamos libres de influenza aviar sin vacunación. Ujú. ¿Ya? Por ende, esa es una condición que nosotros propendemos a mantener. Por lo tanto, no existen vacunas disponibles en el mercado. Por lo mismo, ¿ya? Digamos, cuando aparece un brote de influenza aviar en un establecimiento doméstico, independiente de su tamaño, traspatio o comercial, hay, digamos, una primera oleada donde se provoca una alta mortalidad que puede llegar incluso al 100%, ¿ya? Pero pueden quedar algunas aves que digamos, no se mueren inmediatamente, ¿ya? Ahí, lamentablemente, la única medida posible es la eutanasia, el sacrificio sanitario de esas aves domésticas, ¿ya? En el caso de las aves silvestres, obviamente ahí no hay ninguna medida, solamente es la naturaleza la que actúa, y la función del servicio es retirar virus del ambiente a través del retiro de las aves que están con sintomatología y de la mortalidad que se puede detectar principalmente en los cuerpos de agua. Y ahí, César, ¿cuánto tendrá como un periodo de incubación, me imagino, en el momento en que el ave se contagia y cuando empieza a presentar sintomatología? ¿Esto es rápido? Sí, claro, es muy rápido, es muy corto, puede ser de 3 días hasta 15 días, ¿ya? Pero es muy, muy, muy rápido. ¿Ustedes han podido investigar, porque recuerdo también en 2023 que no solamente eran las aves las que podían verse afectadas, sino que, por ejemplo, no sé, me imagino que en el caso de las gaviotas que están en un ambiente como de tierra y de mar, también podían contagiar a algunos animales marinos. Eso ya está bastante trazado. ¿Ustedes lo han hecho seguimiento de eso? Efectivamente, no sé, un lobo marino podría tener una gripe aviar. Sí, bueno, el virus de la influenza aviar es un virus que ataca especialmente a las aves domésticas y silvestres, pero también ha sido detectado en otras especies, en mamíferos marinos y también en digamos, mamíferos terrestres, ¿ya? E incluso en las personas, ¿ya? El año 2023 hubo un caso humano en el norte del país, ¿ya? Que estuvo, digamos, bastante complicado por algún tiempo, pero finalmente se recuperó. Se han detectado la presencia del virus de la influenza aviar en gatos, en cánidos, en zorro, en fin, en diferentes especies a nivel mundial. Por lo tanto, es un virus que, si bien es específico de las aves, sí se ha detectado en otras especies. Y funciona igual, ¿ya? En los lobos marinos, el año 2023 causó un impacto tremendo en esa población, generando una mortalidad muy alta de miles de individuos. O sea, puede ser en otras especies mortal. Sí, claro, en los lobos marinos, como les señalaba, por lo que recuerdo, fueron miles los lobos que murieron a nivel nacional y en nuestra región también, una cantidad bastante importante. Estamos conversando, por supuesto, con el jefe de campaña regional de influenza aviar del SAC, César Escobar, a propósito de que se detectó el primer caso de influenza aviar acá en la región del Biobío, y esto ha activado también diversos protocolos. También se declaró también una emergencia zoosanitaria también al respecto. Hoy día, César, ¿en qué se está trabajando entonces ante ya este primer caso? Pero, como mencionábamos con la experiencia del 2023, hay una expectativa de que finalmente esto no avance de la forma tan catastrófica como ocurrió hace 2 años. Sí, nosotros esperamos que sí. El virus se ha comportado de manera distinta el año 2023 este año. Digamos, el año 2023 avanzaba de la costa hacia los establecimientos del interior. Hoy día tenemos regiones con casos solamente en traspatio, no en aves silvestres. Por lo tanto, es una presentación distinta. Esperamos, digamos, que no tenga el impacto que generó el año 2023, ¿ya? Y lo que nosotros estamos haciendo es implementar nuestro plan de contingencia, que básicamente, en el caso de las aves, del foco, digamos, de este foco en el humedal de Arauco, lo que busca es determinar cuál es la magnitud, digamos, cuál es la población
de aves domésticas que puede estar cercana al lugar del hallazgo y que podría estar en riesgo, ¿ya? Si no se, digamos, si no se monitorea y se vigila, ¿ya? En este caso, lo que nosotros hemos hecho es un catastro de las viviendas que están ubicadas aproximadamente a 1 kilómetro del punto del hallazgo en el humedal, básicamente en el camino de ingreso a la ciudad de Arauco, ¿ya? Para determinar cuál es la cantidad de aves en el lugar, ¿ya? Y hasta el minuto la información preliminar que tenemos es que hay muy pocas aves domésticas en ese sector. César, y ahora, ¿cuál es como la temporalidad? O sea, desde el punto de vista de como de el riesgo en que pueda estar como latente también, me imagino que hay ciertas condiciones que favorecen el contagio, me imagino condiciones como climáticas y también el tema de la migración de las aves. ¿Hay una ventana entonces que es de mayor riesgo temporalmente? Sí, mire, el año 2023, el primer caso en Chile apareció en diciembre y aquí en la región nuestro último caso fue el 30 de junio. Por lo tanto, tenemos todavía algunos meses en los cuales, de acuerdo a la experiencia anterior, podríamos tener nuevos casos. Claramente, cuando las aves migratorias se van, disminuye también la carga de virus en el medio y eso facilita o disminuye, digamos, la presentación de la enfermedad. Por lo tanto, creemos que si bien queda un periodo corto de riesgo, cuando llegue ya definitivamente el invierno, este riesgo va a ser muchísimo menor. Pero obviamente esto tenemos que ir viendo cómo se va comportando en los siguientes días. Ahí me imagino que hoy día la gran barrera que se quiere implementar es justamente que no llegue a planteles de aves que son para la producción. En algún momento, bueno, Leslie lo mencionaba al inicio de la entrevista, hubo gran afectación en Florida y eso afecta justamente no solamente por el consumo de algunos alimentos, pero el tema de los huevos también. Me imagino que las empresas avícolas han ido tomando medidas, tomando experiencias también de otras partes del mundo, implementando soluciones que efectivamente les permitan quizás no llegar a un nivel de tener que cerrar, por ejemplo, o tener que suspender su producción. Sí, bueno, nosotros esperamos, digamos, que efectivamente esas medidas se implementen, digamos, en todos los establecimientos avícolas de producción industrial. ¿Ya? Como les señalaba antes, desde el año 2023 existe una normativa de bioseguridad que los establecimientos de producción industrial deben cumplir. Nosotros hemos compartido, digamos, explicado esta normativa a todos los establecimientos a través de diferentes capacitaciones y también de la aplicación de las pautas en cada uno de los establecimientos. Hemos entregado la información respecto de dónde están las brechas, dónde están dónde se encuentran, digamos, los problemas que cada uno de ellos puede tener, de modo que puedan tomar las medidas para revertirlos, ¿ya? Y eso lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. El año pasado, y digamos 2 veces en el año, y este año ya lo aplicamos en todos los establecimientos y lo comunicamos, de modo que estos planteles industriales puedan tomar las medidas necesarias para aumentar su bioseguridad y de esta forma evitar el contagio. Porque claramente, como usted dice, un evento en un plantel industrial no digamos, es catastrófico. O sea, esa es la definición. Sí. Catastrófico es el 100% de pérdida de las aves, tanto las que están en crianza como las que están en producción y también de los huevos, de toda la producción. Por lo tanto, es catastrófico. Así es. El jefe de campaña regional de influenza aviar del SAC, César Escobar, conversando acá en Mesa de Noticias acerca del trabajo que se ha estado realizando con respecto ya a la detección del primer caso acá en la región del Biobío, pero de todas formas también el trabajo que ha realizado el SAC preventivo, también los protocolos y por supuesto también contándolos y explicándonos acerca de esta enfermedad que lamentablemente sí puede generar grandes pérdidas. Muchas gracias, César, por estar junto a nosotros. Gracias. Ya, pues, muy bien. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Igual usted.
Bien, importante. Ojalá que, sobre todo las personas que viven en sectores rurales, que tienen estas aves de traspatio, puedan tomar todas las medidas. Ya lo decía César, el tema del agua que consumen las aves, el tema de los alimentos, la misma ropa que pueden usar las personas que interactúan con estas aves, puede ser fundamental para evitar algún tipo de riesgo. Sí, lo bueno es que, claro, existe ya esta experiencia lamentable, pero también finalmente este trabajo que se ha realizado, sobre todo también con aquellos que son pequeños productores o que en realidad viven en el campo y tienen un par de aves y que en el fondo puedan tomar todas las medidas en conciencia, porque lo complejo acá, lo que decía César, la pérdida, una vez que tienes un grupo de aves, pero tienes un contagio, no hay salida, no hay salvación, no hay tratamiento, se contagia, esa ave va a morir y el resto también finalmente están en la condición de riesgo y si no tienen que ser sacrificadas. Entonces no hay puntos medios con este virus y eso es lo complicado porque genera entonces una pérdida. Si tiene 10 aves, bueno, se le contagia una, las 10 aves perdieron. Sí, así que por eso decimos que hay que estar bastante alertas porque Leslie hacía este recuerdo, 2023 fue un año muy complejo, sobre todo para la región del Biobío, sus planteles sobre todo también, las aves de traspatio en donde se vio mucha mortandad también de especies, así que esperemos que se puedan tomar todos los refuerzos necesarios. Un impacto económico importante en la comuna de Florida porque una vez que pasó esto, que la pérdida fue total en planteles mucho más grandes, hubo impacto en trabajos, también en los precios, porque además recordemos que tampoco el plantel podía comprar aves y a la semana siguiente instalar de nuevo y partir funcionando. Entonces también todo eso fueron varios meses también en que tenían que estar cerrados, además de la pérdida como tal de las aves y como decía, de la producción de huevos en este caso también, César. Así que es complejo, así que ojalá que también se sigan quienes hoy día han estado trabajando con el SAC, sobre todo a lo mejor los pequeños productores más rurales, que puedan tomar al pie de la letra todas las medidas porque es muy importante. La afectación en caso de tener un contagio es demasiado alto. Sí, así que ojalá ahí vamos a estar siempre pendientes y ojalá que esto quede ahí bastante contenido, sobre todo pensando en que ya son 9 las regiones que tienen algún tipo de caso.